como para hacer una pequeña recapitulación, porque ya pasaron 7 días, 8 días, una semana. Bien, habíamos hablado sobre que la escritura es un proceso, ¿no? Habíamos dicho que la redacción es una construcción, que requiere un proceso, que implica la manera en la que nos expresamos o pasar de nuestras ideas hacia la escritura o hacia lo que estamos diciendo, y que por eso es importante, quien piensa claro, pues escribe claro, ¿no? O quien escribe claro es porque piensa claro, es decir, organizado, ¿no? Ahora, muchas veces tenemos tantas ideas en nuestra cabeza que eh, nos cuesta mucho trabajo acomodarlas y entonces no nos entendemos ni cuando hablamos y muchísimo menos cuando escribimos, ¿no? Porque afortunadamente cuando estamos hablando tenemos la mayor parte de las veces pues retroalimentación constante con quien nos estamos refiriendo. Entonces podrá ser cara como de no estoy entendiendo nada o te puede interrumpir y te puede preguntar como, a ver, no entendí esto, ¿me lo puedes repetir? ¿No? Y la respuesta y la manera en la que acomodamos el discurso, la forma en la que nos estamos acomodando, comunicando, bueno, pues es inmediata, la ajustas y la corriges luego, luego. En cambio, con la escritura, pues no, la escritura implica simplemente una vía, ¿no? Que no regresa, ¿no? Y si llegara a regresar, tarda mucho más tiempo, ¿no? Bien. Llegó Valeria, bien. Y bueno, también vimos, ¿no? De manera muy general, que hay que vincular el pensar con el escribir, que tiene que ver más o menos con esto. Y aquí nos quedamos, ¿no? Características de la buena redacción, claridad, concisión y sencillez. Y ustedes leyeron para esta clase del oral a lo escrito, ¿vale? Ahora platicaremos un poquito de eso, pero sí quiero que haya quedado claro y que espero hayan leído, porque es la manera en la que nos vamos dando cuenta que la oralidad no es igual a la escritura y que muchísimas veces nosotras y nosotros empezamos a escribir, ¿no? Textos de la misma manera en la que hablamos. Y eso es muy común, sobre todo cuando apenas estamos empezando a escribir textos, no sé, académicos o para escolares, ¿no? Porque anteriormente era muy poco probable que nos corrigieran eso, ¿no? Y entonces podemos ser muy coloquiales o podemos tener construcciones de pensamiento como cuando hablamos, ¿no? Que en la escritura hay que irlas puliendo. De hecho, por ejemplo, el francés, el que se habla no es el mismo que el que se escribe. O sea, ahí sí hay una separación diferente. Digo, no es que quede completamente extraño que tengas que aprender dos franceses, ¿no? Dos idiomas, pero sí hay una notariedad, ¿no? Respecto al que se habla que el que se escribe. O sea, por ejemplo, si ustedes toman clases de francés desde México, les van a enseñar el francés que se escribe y cuando vayan a Francia la gente va a estar muy sacada de onda porque van a ser demasiado formales, por así decirlo. Entonces va a ser como, ¿por qué hablas tan extraño, no? Entonces, también pasa lo mismo con el español, ¿no? Entonces, si ustedes han leído artículos académicos, pues es muy poco probable que una persona hable así, ¿no? Con ese formalismo y con ese tipo de expresiones y con ese tipo de conectores que de repente podemos utilizar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y tener presente que la escritura, ¿no? Es muy diferente a cuando hablamos. Sin embargo, tampoco puede ser tan aislada, ni tampoco intentar hacer una escritura, como le llamo yo, tan artificial que se vuelva muy dura, ¿no? Utilizar palabras demasiado complejas, ¿no? O construcciones demasiado complejas que generen confusión. Y a eso se refería, como lo hablábamos hace una semana, la claridad, ¿no? La claridad en las ideas, la transparencia en lo que estamos exponiendo y que nos entienda el público más amplio. Y eso lo habíamos visto con una cita de Martín Vivaldi, ¿vale? Bien, entonces nos decía que claridad mental es igual a un lenguaje fácil, palabras muy transparentes que no generen confusión, que no sean rebuscadas, que la gente conozca, etcétera, y frases breves, ¿no? Las frases breves nos llevarán a construir ideas mucho más claras. Y por frase breve, que luego se malinterpreta, ¿no?
se entiende no solamente escribir sujeto, verbo, predicado, punto, luego sujeto, sino aprenderlas a ir articulando con conectores discursivos, que herramientas que iremos viendo más adelante, no se preocupen ahorita. Pero tampoco hacer unas oraciones kilométricas de 10, 15, 20 renglones, ¿no? Porque el problema es que cuando son demasiado extensas, pues vamos perdiendo el sujeto, ya no sabemos de qué estamos hablando, nuestro lector o lectora ya no nos entiende, ya se perdió, ¿no? Dice Raúl, escríbenlo con tus propias palabras, sí, ¿no? Cuando nos dicen escríbelo con tus propias palabras, que es un poco engañoso, ¿no? Porque una cosa es con mis propias palabras, es un poco como para parafrasear, ¿no? Lo que alguien más está diciendo, ¿no? O tener una opinión propia, ¿no? Pero también tener presente que no es lo mismo cuando escribimos a que cuando estamos hablando, ¿no? Bien, vamos ahora con, esto también lo habíamos visto, escribir oraciones claras formará párrafos claros. Si no tenemos una oración clara, el párrafo será confuso y por lo tanto el texto será confuso en su totalidad, ¿vale? De todas formas vamos a ver más adelante cómo construir un párrafo y les voy adelantando que un párrafo pues es una idea, ¿no? Un párrafo, una idea, equivale a una idea. Un párrafo, una idea, y ustedes dirán, bueno, pero es que puedo tener ideas o muy complejas o dentro de un texto de manera muy general, todo es una idea o va sobre una misma idea, sí, pero también tenemos como dentro de esa gran idea pequeñas ideas que van articulando el discurso, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Vamos con nuestra siguiente característica, ahora sí vamos a empezar, ¿no? Ya llegó Daniel, no se perdió nada, solo estábamos haciendo el repaso. Para recordar un poco, ¿no? Han sido casi 3 meses de vacaciones, la primera semana de vacaciones, y entonces volver a agarrar el ritmo nos cuesta un poco más de trabajo. Bien, la segunda característica es la concisión. ¿En qué nos dice Martín Vivaldi respecto a la concisión? Estilo denso, ¿no? Y así utiliza una palabra muy buena, denso, porque nos permite como imaginar cómo es, ¿no? Estilo denso es aquel en que cada línea, cada palabra o cada frase están llenos de sentido. Lo contrario es la vaguedad, la imprecisión y el exceso de palabras. Es decir, ¿no? Si lo dijéramos coloquialmente y un poco más cercano a nosotros, no da, es mucho choro, ¿no? A veces te echamos mucho choro porque creemos que se entiende mejor, porque creemos que va a deslumbrar más, porque van a creer que somos más inteligentes, ¿no? Y en realidad a veces no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra idea puede quedar vaga, puede quedar imprecisa y puede tener un exceso de palabras. ¿Y cuál es el problema de que tengamos una idea vaga, imprecisa, ¿no? Y con demasiadas palabras? Pues es que no queda claro, ¿no? Que si es vago o impreciso, no queda claro lo que queremos decir y eso llevará a un montón de confusiones. Y el exceso de palabras, pues que nuestro lector se cansará, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Estoy leyendo un libro, es narrativa, ¿no? 6 partes tiene. Es una novela, 6 partes, 500 páginas. No lo he podido terminar desde diciembre, y ni siquiera porque sea difícil, sino porque es eso, demasiado vago, demasiado impreciso, tiene demasiadas palabras, ¿no? Me cuenta cosas eh, me parecen innecesarias para la historia, ¿no? Ya me cansó, pero digo, bueno, lo tengo que terminar. Hay otro que también igual me prestaron y no lo entiendo, es demasiado vago, al punto que es tan vago que el escritor tuvo que escribir una especie de glosario atrás de personajes. Y no es 100 años de soledad, ¿no? O sea, tuvo que hacer un glosario, ¿no? Ahí, entonces tú tienes que estar regresando porque ya no te acuerdas quién era quién. O sea, yo digo, es que este libro está escrito así, o sea, llevo de verdad desde septiembre intentándolo acabar y no puedo pasar de ahí. Y no lo puedo dejar porque es para un club de lectura, pero, no. Pero bueno, eso, ¿no? De exceso de palabras, y tiene como 400 páginas, exceso de palabras, es vago, es impreciso, me quita tiempo, ya no me atrapó, cada vez que lo tengo que abrir ya me canso, ¿no? Dice Viridiana, como las novelas de Wattpad, no las he leído, pero dice Brenda que la gramática de esas es horrible. Sí, además he descubierto que, sobre todo con este último, que
bueno, el de 500 páginas, que en realidad es una traducción del inglés, me lo prestó una alumna. Es que está muy mal traducido, o sea, tendría que compararlo con inglés, pero está eso, la gramática es horrible, no sé, pero, o sea, vean cómo a lo que quiero llegar con esto, cómo la manera en la que construimos puede hacer que nuestro lector o nuestra lectora pierda interés, no entienda, ya no quiera seguir leyendo, se canse, ¿no? Es como a un lado. Y ustedes seguramente lo han notado también con algunos textos que les han dejado, sobre todo los que nos obligan, ¿no? Porque los que no, los dejamos, ¿no? Pero los que tenemos que leer forzosamente, pues nos va dando sueño, no entiendo, a ver, voy a regresar otra vez y te das cuenta que no puedes pasar de una página porque ya volviste y volviste y volviste no sé cuántas veces, ¿vale? Entonces, a eso se refiere la concisión, es decir, que cada línea, cada palabra, cada frase tenga sentido, tenga un por qué estar ahí, que si la quito, ¿no? No se va a perder el sentido del texto, ¿no? Si la quito, ya va a perder todo el significado o mi argumentación va a estar incompleta, ¿no? Y yo siempre hago como una prueba para la concisión es eso. Si puedo quitar este párrafo, si puedo quitar este renglón, si puedo quitar esta frase o este fragmentito, es porque probablemente no era necesario, ¿no? O sea, lo quité y mi texto no le pasó nada, sigue siendo funcional. Creo que, por ejemplo, lo que nos puede llegar a pasar mucho en trabajos escolares es que queremos ser demasiado explicativos. Entonces, damos demasiadas definiciones, hacemos demasiado sobre el contexto, pero demasiado sobre el contexto, ¿no? Y ustedes lo verán cuando empiecen a hacer una tesis o quienes ya estén haciendo una tesis, la necesidad de tener que hacer un capítulo de contexto, ¿no? Es como, sí, ¿qué tal que mi lector o mi lectora no sabe cuál es el contexto, ¿no? Pues tu lector o tu lectora pues será un especialista en la disciplina y no lo necesitará. Además de que tiene eso, vaguedad. Un capítulo completo sobre el contexto histórico me parece que es innecesario. Lo que tenemos que ir haciendo, no es que el contexto no sea necesario, sino lo que tenemos que ir haciendo es la parte de pensamiento crítico, ¿no? La evaluación de fuentes, la discusión de las fuentes, la argumentación, e irla permeando con el contexto. En lugar de tener 5 capítulos, 3 de análisis, 1 de contexto y 1 de marco teórico, ¿no? Hay que tejerlo bien, ¿no? Porque si no, qué flojera leer eso. Bien, ¿qué más implica la concisión? Bien, vamos a tener, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué implica la concisión? Número 1, emplear palabras que son absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir, ¿no? ¿Cómo vamos a saber todas estas palabras absolutamente precisas? La única manera de conocerlas, se los decía la semana pasada, haciendo lecturas, aprendiendo nuevas palabras, ¿no? Aprendiendo el correcto significado de algunas palabras. Por ejemplo, vasto, ¿no? La gente cree que vasto es mucho, pero vasto es suficiente. De hecho, es lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino, ¿no? Cuando dices ya es bastante, no es que te hayan servido mucho, sino hasta ahí quiero, ¿no? Ya es la cantidad idónea. Pero eso, la ocupamos mal. Y así hay muchas palabras, ¿no? Y el problema de ocupar esas palabras mal es que muchas veces se han ocupado mal, ¿no? Y el significado incorrecto ya quedó ahí, por ejemplo. Pero sí conocer palabras precisas, ¿no? Entonces, ¿qué palabra puedo utilizar para expresar lo que quiero decir, por ejemplo, ¿no? Y eso me va a evitar echar mucho choro y echar muchas oraciones. Sobre todo cuando tenemos un límite de palabras, que seguramente les ha pasado, ¿no? Tantas palabras. Por ejemplo, yo que doy clase de monografía, se piden 4,000 palabras, ¿no? Y me decían mis alumnos, bueno, es que yo tengo 4,000, 5,000, no, ¿me van a amonestar? No te amonestan. El problema es que llegan a la 4,000 y dejan de leer y no han llegado a las conclusiones, entonces baja puntos, ¿no? Ese tipo de cosas. Cosas que no hacen en filos, pero creo que deberían de hacer como, ¿no? Porque luego llegan unas tesis así kilométricas, cuando me parece que una tesis de 150 palabras es más que suficiente, ¿no? Porque tiene concisión, tiene claridad y tiene sencillez, ¿no? Dice Raúl, la palabra de tentar también es mal utilizada. Sí, ¿no? Así hay varias, ¿no? Evento. Por ejemplo, evento lo utilizamos para algo programado, pero evento es algo que no está programado, es lo contrario, ¿no?
Por eso hay una película que se llama algo así como Los eventos catastróficos o algo así, ¿no? Muy inesperados, porque es algo inesperado. Por ejemplo, cuando llueve, es algo inesperado. Por más que tengamos la posibilidad de pronosticar el clima, no es algo que podamos planear que llueva ni detener que llueva, ¿no? Yo sé que ahora sí, ¿no? Con esto del bombardeo de nubes y eso, pero bueno, en un sentido original no, y siempre lo hacemos como algo que se puede planear, ¿no? Bien. Número dos, segunda característica de la concisión, ¿no? Evitar, ¿qué podemos hacer? Pues evitar lo superfluo, ¿no? La verborrea, la redundancia, el titubeo expresivo, ahí es expresivo. Y el añadido de ideas secundarias que no fortalecen a la principal. Es quitar todo lo innecesario, ¿no? Verborrea, lo que es superfluo y lo que no importa. Por ejemplo, a veces esos capítulos hiper extensos de contexto son superfluos, ¿no? O sea, no tienes que explicarme cómo desde el caldo primigenio, ¿no? Para empezar a hablar sobre la Revolución Mexicana. O sea, eso es superfluo. O sea, ya lleva 50 páginas narrando cómo, ¿no? Desde la conquista para empezar a hablar sobre un movimiento como la Revolución Mexicana, ¿no? La verborrea, ¿no? Que nos puede pasar mucho, sobre todo porque a veces sentimos que no hemos escrito lo suficiente, que tenemos que llegar a un límite de palabras, a un mínimo más bien, y entonces nada más repito cosas que ya dije, ¿no? La redundancia, repetir una y otra vez lo que ya he mencionado, ¿no? Y eso, quitar palabras o ideas secundarias que no fortalecen a la idea principal. O sea, todo tiene que ir en función de nuestra idea principal. Y lo van a ver más adelante que veamos las etapas de la investigación, tiene que ver con cuál será nuestra idea principal para un trabajo o para un texto académico, pues nuestra pregunta rectora, ¿no? Si no tenemos una pregunta rectora, no tenemos una idea principal y entonces esto va a ir creciendo, la investigación, las fuentes van a crecer, la historiografía va a crecer, nunca acabo, pues sí, porque no está siguiendo una pregunta rectora. Luego la olvido, ¿no? Y entonces va muy bien mi investigación, pero ya la olvidé y entonces el cuerpo de la tesis ya habla de otra cosa y en las conclusiones jamás la retomo. Ya lo vamos a ver con exactitud. Número 3. La concisión genera rapidez y viveza al estilo de nuestra redacción, ¿no? O sea, hay que ir agregando rapidez y viveza. ¿A qué se refiere esta rapidez y viveza? Eso, que a la gente no le cueste trabajo leerlo, que no se esté durmiendo, que diga, bueno, a ver, ¿no? Vamos a ver, quiero seguir leyendo, me llama la atención, no me está costando trabajo, no tengo que regresar para recordar a los personajes, ¿no? En este caso del libro que les contaba, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr esa rapidez y esa viveza? Utilizando verbos activos y dinámicos, ¿no? Ahí pueden ponerle un asterisco. Más adelante vamos a ver los verbos activos y dinámicos, como se les llama, ¿no? Y veremos que hay diferentes clasificaciones de tipos de verbos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Va. Bien. Básicamente, la concisión es decir lo más con lo menos, ¿no? Intentar pasar nuestra idea principal, ¿no? Transmitirla con lo menos, la menor cantidad de palabras, la menor cantidad de confusión, la menor cantidad de tiempo, de páginas, etcétera. No por eso es fortuito, o sea, no es fortuito que, o casual más bien, que siempre haya un límite de palabras, ¿no? O sea, para las tesis, para los artículos publicables, siempre hay un límite. Tiene un propósito, ¿no? Aprender a ser conciso. Y número 3, nuestra tercera característica de la buena redacción será la sencillez, ¿no? Y dice Martín Vivaldi respecto a la sencillez. Sencillo es aquel escritor que utiliza palabras de fácil comprensión y natural, quien al escribir se sirve de su propio vocabulario, de su habilidad, de su habitual modo expresivo. Si se dan cuenta, algunas pueden, tanto la concisión puede estar parece que se repite con la sencillez y la sencillez se parece muchísimo a la claridad, ¿no? Porque están concatenadas unas a otras. Si no tienes sencillez, no tienes concisión, si no tienes concisión, no tienes claridad, etcétera, ¿vale? Y es eso, escribir de la manera más sencilla, palabras de fácil comprensión, no demasiado elaboradas, ¿no? Quien ocupa su propio vocabulario, obviamente un vocabulario
amplio, ¿no? Su habitual modo expresivo. Y pasa muchísimo. Seguramente les ha pasado no solamente en textos escritos, sino en alguna conferencia o en alguna clase donde tenemos el expositor o expositora, la profesora o el profesor están, ¿no? Es demasiado complejo, no se entiende, te estás cansando, no se mueve, ¿no? Está como solamente quieto y uno va perdiendo el interés y se va volviendo más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo me comunico? De la manera en la que me comunico normalmente, obviamente no como si estuviera en las chelas, ¿no? Con mis amigos, pero sí de una manera fluida, escribo de una manera fluida, ¿no? Bien. ¿Cómo logro la sencillez? Usar palabras de uso común, que no es lo mismo que coloquial, ¿no? Palabras de uso común, usar palabras de fácil comprensión, que no las tengan que estar buscando en el diccionario, que no tengan que sea una palabra, un arcaísmo, que son palabras que ya no se usan, pero que hay gente que está, vaya, que empersinada a decir, es que eso me hace ver más listo. No, simplemente nadie, o sea, no te van a entender, se va a volver más confuso. Y emplear correctamente el idioma mediante la práctica semántica cotidiana, rigurosa y disciplinada de la ortografía, la sintaxis y la puntuación. Es decir, no porque sean palabras de uso común ni palabras de fácil comprensión, podemos hacer lo que queremos, lo que queramos y no importan las reglas ortográficas y no importan el significado de las palabras, sino más bien vamos a lograr ese uso común, esa fácil comprensión, esa sencillez a partir de saber muy bien, ¿no? Cómo funciona la ortografía, la sintaxis y la puntuación. Y no solamente saber cómo funciona, sino emplearlo y utilizarlo de la manera correcta. ¿Cómo podemos aprendernos esta manera correcta, ¿no? De escribir ortográficamente, sintácticamente y utilizar bien la puntuación, pues con la práctica sistemática, cotidiana y rigurosa. ¿En qué sentido? Es decir, ya se los había dicho la semana pasada, ponerlo en práctica todo el tiempo. No porque sea un WhatsApp, no le voy a poner acento. Y no porque esté mal o porque alguien me vaya a juzgar o me vaya a señalar, sino porque es una práctica cotidiana, ¿no? Ah, ya sé que rapidez se escribe con Z, ¿no? O estoy dudando sobre cómo se escribe una palabra, aunque sea un WhatsApp para un amigo, una amiga, pues lo voy a buscar, ¿no? Y entonces ese tipo de prácticas cotidianas hace que se vuelva mucho más sencillo de recordar, ¿no? Y sistemática, bueno, pues que esté ahí, ¿no? Una y otra vez. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Y sí tener en cuenta que dentro de esta sencillez, pues nadie escribe como habla, ¿no? Si bien vamos a intentar ser lo más, pues, coloquial o de fácil, usar palabras cotidianas o de fácil comprensión o como solamente nosotros nos comunicamos, no va a quedar pareadito, ¿no? O sea, no va a ser idéntico la manera en la que escribimos que en la que hablamos, porque nos estamos comunicando de maneras distintas y para públicos distintos. Ustedes lo vieron con la lectura de Cohen, ¿vale? Bien. El habla y la escritura, como también lo vieron en la lectura, se van a mover en campos diferentes, ¿no? Eh, cuando hablamos podemos decir una incoherencia, es lo que les decía hace ratito, podemos decir una incoherencia y luego, ¿no? Corregirla, pero cuando escribimos, no, ¿vale? Cuando hablamos, podemos saltar de un tema a otro, ¿no? Y regresar. Pero espera, no te había contado que, ¿no? Pero cuando escribimos, no, se genera mucha confusión. Y pueden hacer un ejercicio, ¿no? Pueden hacer el ejercicio de contarle un chisme a alguien por WhatsApp escrito. Y cuando ese alguien ya se esté confundiendo, siempre nos pasa que dice, ahora que ya se pueden grabar audios, dices, ya mejor te llamo o te grabo el audio, ¿no? Porque ya no me entendiste. Entonces, esa es una prueba de cómo el habla y la escritura son caminos diferentes, son campos diferentes. No es que haya uno mejor que otro, sino son campos diferentes porque están en condiciones diferentes, ¿no? Bien. Ahí hay otras virtudes como la naturalidad, ¿no? Eso, que no sea demasiado artificial, le llamo yo, ¿no? Que esté intentando buscar la palabra más erudita y entonces, y la manera de construir esto más
exacto, y entonces se vuelve tan complejo que no se entiende. Por ejemplo, a mí los artículos académicos, muchos no me gustan justo por eso, ¿no? Porque no son naturales, porque no son fáciles de entender, porque no van llevando al lector, ¿no? Muy pocas personas lo logran y a mí me gusta mucho, ¿no? Es una ventaja que tiene, por ejemplo, la difusión. La difusión nos permite trabajar mucho más con la naturalidad, pero la naturalidad no debería de estar peleada entre la difusión y el lenguaje académico, ¿no? Lo vamos a ver más adelante la diferencia o la escala de lenguajes que tenemos que utilizar, ¿no? A lo largo de los tipos de texto. La originalidad, que ya habíamos hablado también de esa, que tiene que ver con el estilo, ¿no? Que yo vaya adoptando un estilo propio de escritura para que posteriormente pueda ser reconocido o reconocida a partir de la manera en la que escribo. Y bueno, la concreción, que tiene que ver mucho con la concisión, ¿no? Que no haya exceso de palabras ni exceso de texto cuando es innecesario, es completamente innecesario tenerlo, ¿vale? Esas tesis larguísimas, extensas de 10, 15 volúmenes de hace muchos años, ya no, o sea, ya no, 150, ¿no? En letras tenemos 150 pues no, para la maestría tenemos 80. En 80 palabras más bibliografía, tienes que ser concisa y ser concreto respecto a tu investigación. Y está bien porque evita, ¿no? O sea, ponerte esa como camisita de fuerza, evita que te vuelvas verborrea, cosas que no importan, un capítulo completo sobre contexto, ¿no? Al punto, ¿vale? Bien. Ahora sí, pasemos a la parte que tanto les he prometido, de las fases o momentos de la redacción. Y las fases y momentos de la redacción van a estar emparentados con los pasos o momentos de nuestra metodología de la investigación. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas, o creemos más bien, que hacemos nuestra investigación y después hacemos la redacción del texto, ¿no? O sea, como si la escritura del texto es la última parte, la que menos importa y la que, bueno, pues ya lo que salga, cuando en realidad son caminos paralelos, tienen que ir de la mano uno y otro, es decir, y esto ya solamente es un repaso, ¿no? Porque lo vieron en su clase de iniciación a la investigación histórica, ¿no? De manera muy general, la metodología de la investigación o las fases de investigación se pueden resumir en tres partes fundamentales, que es la investigación, la sistematización y la exposición de resultados, ¿vale? De manera mucho más particular, podemos hablar de búsqueda y selección, bueno, seleccionar un tema, crear una pregunta rectora, búsqueda de fuentes, selección de fuentes, sistematización de la información, ¿no? Y ahora sí, planeación del texto y después exposición de resultados. Pero de manera general, pues tenemos esas tres, ¿no? Investigar, que tiene que ver con buscar información, ¿no? Es nuestro principio, por así decirlo. Luego, sistematización, ordenar esos datos o esa información que yo voy a emplear para mi texto. Y por último, pues ponerme a escribir, ¿no? La presentación, ya sea oral, porque voy a dar una ponencia o tengo que exponer para una clase, o la exposición de resultados de manera escrita, que tiene que ver con cuando nos sentamos a escribir, ¿vale? Sin embargo, ahí le faltan cosas, ¿no? Y ahí vamos a emparentar, por eso, la fase de la redacción. Siempre creemos que va investigación, sistematización y ya la exposición de resultados va a la redacción, cuando en realidad no es así, van de la par. Es decir, nuestras fases de la redacción serán principio, medio y fin. El principio estará fusionado con nuestra investigación, ¿vale? ¿Por qué? Y no solamente con nuestra investigación, sino con nuestra sistematización y por último con la exposición de resultados. Si se dan cuenta, no es que exposición de resultados y luego viene la redacción, sino la investigación, la sistematización y la exposición de resultados va de la par y al mismo tiempo que con nuestro principio de la fase de la redacción. Es decir, algo que llamamos nosotros preescritura o planeación. Básicamente, todo lo que tengo que hacer antes de sentarme a escribir, delimitar un tema, hacer una pregunta rectora, hacer una primera búsqueda, ¿no? Eso
tiene que estar presente en nuestra cabeza, que eso es parte de la redacción, que no redactar es simplemente escribir, sino que redactar implica pensar una pregunta, lo repito, ¿no? Un protocolo de investigación, exacto. Pensar una pregunta rectora, delimitar el tema, hacer una búsqueda de fuentes, seleccionar fuentes y sistematizar. No son cosas que están separadas, son cosas necesarias. Porque para escribir tengo que saber qué es lo que quiero escribir y para investigar tengo que saber qué es lo que voy a investigar y resulta que es lo mismo, ¿vale? Bien, y la planeación no solamente significa, ¿no? Bueno, ya hice todo esto y ahora sí ya ordené y sistematicé mis datos, me voy a sentar a escribir. No, la planeación también implica, de la manera más literal, planear el texto. ¿Qué voy a poner en la introducción? ¿Qué voy a poner en el desarrollo? ¿Y qué voy a poner en las conclusiones? De manera muy general y luego de manera muy particular. En la introducción, de manera muy general, ¿qué ideas precisas voy a poner? Y les puedo asegurar que casi nadie ha hecho eso. Todos sistematizan, leen información y después se sientan a escribir luego. Y entonces es horrible porque te confundes, olvidas datos, ya no te acuerdas. Si bien te va, escribes y tienes ideas revueltas. Si bien te va, habemos otros que cuando no sistematizamos no podemos escribir absolutamente nada. Y creo que eso es la peor de todas las partes, ¿no? Dices, sí, ya voy a entregar mi trabajo de investigación o la reseña o un artículo o lo que sea, ya, ahora sí, me voy a sentar. Y ahí está, la hoja en blanco, una y otra y otra y otra vez, ¿no? No puedo pasar, no sé cómo empezar, pero a ver cómo voy a empezar, qué voy a escribir. Claro, porque todo es un caos, o sea, ya leí, tengo notas, pero todo está revuelto en mi cabeza o desperdigado en mi cabeza. Entonces tengo que anotar, ¿no? Voy a escribir tales y tales cosas, ¿no? Ordenadas, hacer un mapa. Yo lo hago por párrafos. Párrafo. En este párrafo, ¿qué voy a escribir? En este párrafo, ¿qué voy a escribir? Y eso me ayuda a varias cosas. Uno, lidiar con la ansiedad de la hoja en blanco, ¿no? Que es mi mayor reto, ¿no? Decir, ¿por dónde empiezo? Ay, no quiero. Bueno, voy a ver un video de YouTube. Bueno, voy a lavar los trastes. Bueno, Ay, no quiero. Ay, no, qué estrés. Mejor no, ¿no? Porque el miedo a la hoja en blanco es horrible, ¿no? Entonces, si yo ya tengo sistematizado lo que voy a escribir, pues yo ya sé y tengo 25 párrafos divididos en introducción, desarrollo y conclusiones y resulta que 5 días, escribo 5 párrafos diarios y entonces no estoy así, es que ya tengo que entregar mañana y no entrego y no voy a acabar y entonces me está dando un ataque de ansiedad y ya no quiero entregar y ya quiero dejar la carrera, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de cosas que luego nos agobian. Entonces, todo tiene que ver con la planeación, ¿no? Si uno no tiene una planeación y no tenemos una organización, prácticamente todo nos va a costar el doble, ¿no? Si nosotros somos organizados y logramos planear las cosas y programar las cosas, va a ser mucho más sencillo. Es algo que yo aprendí a lo largo de la vida, ¿no? Y no lo aprendí de la mejor manera posible y me hubiera gustado aprenderlo desde antes. Si yo me organizo y dosifico mi trabajo, va a ser mucho más fácil que yo acabe. Y eso me va a evitar muchísimos más, me va a evitar problemas de agobio, de ansiedad, de frustración, de esto creo que no es para mí, ¿no? Que están ahí presentes y que a veces no hablamos de eso, pero están ahí presentes porque somos seres humanos, ¿no? Emocionales. No voy a acabar y tengo cosas que hacer y luego vemos personas que nos buscamos además un trabajo mientras estudiamos y me estoy agobiando. Entonces, si logramos planearlo, lo vamos a ir logrando. No va a ser fácil, pero va a ser mucho más sencillo que si no lo hacemos, ¿vale? Ya que tenemos toda esta planeación, pues ahora sí, venimos a nuestra fase de la redacción, que es medio, ¿no? La parte que le llamamos la fase media, que tiene que ver con la escritura. Ahora sí ya me siento a escribir y no me voy a sentar a escribir, ¿no? De una noche, de un día para otro o de una noche para la mañana siguiente. Jamás, no va a salir nada bueno de eso. Ni a los mejores escritores del mundo salía eso. Los mejores escritores del mundo tienen un horario y han tenido un horario y hablan sobre eso y hay un libro buenísimo que luego no lo tengo ahora por aquí porque lo puse, buenísimo sobre cómo escriben. Y algo que coinciden constantemente es
un proceso y una disciplina. Me despierto, desayuno y me siento a escribir de 9 de la mañana a 1 de la tarde, porque yo en la tarde no soy funcional, entonces en la tarde me pongo a leer o me pongo a hacer otras cosas. Pum, todos los días. O en las noches, de tal hora a tal hora. O sea, cada quien va viendo, ¿no? Pero requiere disciplina, organización y planeación. No así como, al ahí se va y lo que salga. ¿Por qué? Porque una vez que escribimos, no le damos imprimir y lo entregamos, ni le damos, ni lo adjuntamos a un correo electrónico y lo mandamos, ni lo subimos a Classroom. Hay que darle la etapa de revisión o posescritura. Y la etapa de revisión y posescritura son mínimo 3 veces. Es decir, lo leo, lo corrijo, lo leo, lo corrijo 3 veces. Y ni siquiera 3 veces inmediatas. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos, estamos cansadas, ya no queremos continuar, ya, o lo más común, yo ya no encuentro errores en mi texto. Pues claro que no los vas a encontrar porque es tuyo y está en tu cabeza. Por eso alguien los necesita. Necesitas que alguien lo lea. Probablemente al principio sí encontrarás las erratas, sí será fácil, pero ya cuando vayas en la segunda relectura, ya no encuentras nada. Es como, pues yo creo que está bien, ¿no? Y luego se lo das a leer a alguien más y ese alguien más te dice, ¿no? No entiendo aquí, ¿qué dice acá? ¿No? Entonces es necesario que alguien nos lea. Obviamente, esta etapa de la revisión o la escritura lleva tiempo. No le puedes decir a alguien como, son las 2 de la mañana, ¿no? ¿No? Oye, léeme porque a las 7 tengo clase, ¿no? No, después hay que corregir, ¿vale? Entonces los textos se leen y releen y releen. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Va. Ahora sí, de manera muy particular, vamos a tener la planeación y la preescritura dividida en 5 subetapas, le llamo yo. La primera, la lectura de materiales que si se dan cuenta, son cosas repetitivas que ya hacen en investigación, ¿no? En las etapas de la investigación. Uno, ya que busqué, ¿no? Información, seleccioné, pues me tengo que poner a leer materiales que me brinden datos, ideas o pensamientos que sean útiles para responder mi pregunta rectora o para lo que quiero, sobre lo que quiero escribir, ¿no? Pero no solamente me quedo ahí, sino también tengo que tener un diálogo con los autores o las autoras. No solamente, y eso nos pasa muchísimo al inicio de la carrera, no solamente leo y creo todo lo que me dicen y entonces todo lo que encuentro ahí me sirve y me funciona y es un maravilloso, sino tengo, o lo que se espera es que ustedes tengan un diálogo con quienes escriben. ¿Cómo se tiene un diálogo? Porque tampoco vamos a hacer, como muchos de repente malinterpretan este diálogo como la manera en la que voy a encontrar todo lo malo que hizo Legoff en este texto, ¿no? Y entonces voy así con la espada desenvainada, ¿no? Y aquí se equivocó y aquí no hizo. Momento, no es eso. Es básicamente preguntando, cuestionando, subrayando y creando fichas de trabajo, ¿no? Preguntando. Y no preguntas a Legoff tal cual, sino al texto. ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué utiliza estas fuentes y no otras? Esto ya lo han visto en historiografía, ¿no? Básicamente, y en comentario de textos. Cuestionando también, ¿no? ¿Por qué escribe de esa manera, ¿no? ¿Dónde se ubica este autor o esta autora historiográficamente hablando? Porque eso también va a determinar, ¿no? No simplemente porque al principio me parece que lo que hacemos ingenuamente al inicio de la carrera es simplemente buscar información ahí y ya, ¿no? Pero eso no tiene pensamiento crítico. El pensamiento crítico es cuestionar, ¿no? Evaluar y discutir las fuentes o la historiografía con la que estamos trabajando. Entonces, la 1 y la 2 implica leer y tomar notas, lectura y toma de notas, lectura y toma de notas. Se hace de manera simultánea. Al principio, quienes ya llevan más tiempo aquí lo sabrán, al principio es muy ingenuo y crees que puedes leer y luego releer para tomar notas. Pero luego te vas dando cuenta que la vida no te alcanza, ¿no? Que tienes un montón que leer, que ya no quieres releer ese texto que te pareció horrible, pero bueno, lo tengo que tomar. Y entonces con el tiempo, esto es de práctica, vas aprendiendo a tomar notas mientras vas leyendo. ¿Cómo se vuelve más fácil una toma de notas? Si tienes presente tu pregunta rectora. Si yo tengo presente mi pregunta rectora ahí, fija,
no, no voy a utilizar información que no sea necesaria o sea, no voy a tomar notas de cosas que no son necesarias que no respondan esa pregunta, rectora. Es decir, si lo que estoy leyendo me sirve para responder mi pregunta, rectora, tomo notas. Si no me sirve, le pongo un post-it de luego lo utilizaré para otra cosa, pero no lo tomo, porque si no, como dice el maestro Walter, ¿no? Se esponja la investigación y nunca acabas y no he leído lo suficiente y ya llevo muchísimo leyendo y no voy a acabar. Y entonces una pregunta rectora, una investigación bien delimitada termina siendo demasiado general y cuando es demasiado general carece de profundidad. Entonces, una pregunta rectora siempre presente y como consejo, pues escribirla, ¿no? En una hoja de papel grande, ¿no? Escribes grande tu pregunta rectora o la imprimes en grande y la tienes siempre presente frente a tu computadora, porque si no se te olvida. Y cada vez que vas a leer, lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando haces una investigación. Tomas notas. Ya que tomaste notas, ¿qué haces? Una lluvia de ideas de esas notas, ¿no? Ahora lo explicaré en específico. Luego, número 4, ordeno y clasifico esas ideas. Y después enumero o jerarquizo, es decir, hago un esquema de esas ideas. Pongamos un ejemplo. Se oye muy complejo. Entonces, vean bien, vamos a hacer una investigación, ¿no? Y hay que, hasta esta cuestión de planeación o preescritura implica planearla calendáricamente, ¿no? Pues tengo que escribir un trabajo final, ¿no? Y tengo para tal materia, ya tengo una pregunta rectora, ya tengo un tema, ¿no? Y ahora me tengo que sentar, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo tanto tiempo, ¿no? Tales días me toca hacer la investigación, tales días me toca hacer la toma de notas, tales días me toma, ¿no? Ordenar y clasificar las ideas y después la jerarquización. Y esto le sirve muchísimo porque es lo que te piden para un proyecto de investigación para entrar a un posgrado. Siempre te piden el cronograma. ¿Qué pongo en el cronograma? Eso, básicamente, eso, ¿no? Tengo una pregunta lectora, tengo que leer tantas fuentes, tengo tantos meses, no simplemente decir, leer, escribir capítulo 1, no, búsqueda de fuentes para el capítulo 1, ¿no? Y eso también para trabajos muy pequeños, ¿vale? Yo sé que muchos y muchas estarán pensando, es que yo sí he hecho trabajos, ¿no? Así de un día para otro, de una semana para otra. Y sí, sé que de repente salen, pero a mí me parece que es un método de trabajo muy arriesgado, sobre todo después, ¿no? Cuando sales ya de la licenciatura y se va volviendo mucho más exigente. O cuando tienes que lidiar, no es que exigente tal vez no es la palabra, cuando tienes que lidiar con una investigación mucho más profunda y que requiere mucho más tiempo. Por eso mucha gente se tarda en acabar la tesis, porque no planea su trabajo de investigación. Porque un año parece mucho tiempo, porque 6 meses parecen mucho tiempo. Y de repente dices, pues oye, vamos por unas chelas. Pues sí, unas chelas, te vas chela tras chela tras chela, y de repente tu tutor ya te escribió para cuándo el capítulo 1, o ni siquiera vayámonos para un capítulo, para cuándo tu proyecto de investigación. Ni siquiera he hecho la búsqueda de fuentes, ¿no? Como tengo un conocido que tiene un alumno que ya hizo su carta de motivos para la maestría y no tiene proyecto de investigación para la tesis de licenciatura, ¿no? Vamos paso a paso. Entonces, primero una cosa y luego la otra, ¿no? Bien, ¿cómo tomamos notas? Como quieran. No hay una manera de tomar notas, no hay una manera de tomar notas porque todos tomamos notas de maneras distintas dependiendo de nuestras propias necesidades, ¿no? Habrá personas que tomen notas a computadora, habrá personas que tomen notas a mano, ¿no? Las fichas, las famosas fichas que tanto inculcan que trabajen. ¿Es bueno tomar fichas o no? Pues no, tampoco es malo, me parece impráctico, a mí me parece impráctico, porque ¿cuántas fichas necesitas para fichar un libro de 500 páginas? ¿Y luego qué haces con esas fichas? ¿Dónde las guardas? ¿Y luego qué haces con tanta ficha si un día las traes en la mano y se te caen y se te revuelven tantas fichas?
Y luego ya acabé esa investigación, pero pues no voy a tirar esas. Nunca tiren sus notas, sus fichas de trabajo o sus notas de investigación. Nunca jamás en la vida lo hagan. Nunca, ni de trabajos escolares. ¿Por qué? Porque pueden ir creando su propio archivo de notas y entonces evitan perder tiempo leyendo desde cero, tomando fichas desde cero, ¿no? Y esas propias lecturas, más bien esas notas, luego les sirven para armar clases, luego les sirven para recordar una lectura, para plantear nuevos proyectos o nuevos trabajos y ya no tengo que leer otra vez todo, ¿no? Entonces, a mí me parece personalmente que las fichas, literalmente las fichas de trabajo, pues son imprácticas, porque ¿dónde las guardas? ¿No? Y si ya se perdieron, y si no sé qué, pero cada quien decidirá con qué se acomoda. Yo tenía un compañero de la maestría que le gustaba fichar muchísimo y al final tenía el problema de dónde guardarlas, cómo catalogarlas, etcétera. Y al final lo que hizo fue comprarse en la Lagunilla uno de esos muebles, un fichero de biblioteca vieja y ahí las guarda, ¿no? Pero a él le funcionó. Pues si le funciona, qué bueno. ¿Cómo ficha a otras personas? Pues otras personas bajan una aplicación, ¿no? Y ahí van fichando y les va poniendo las referencias como Sotero, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Otros bajan Evernote, ¿no? Que también funciona muy bien porque Evernote te permite tener cuadernos y carpetas, ¿no? Algunos en Word. El problema de Word, bueno, en contraposición a otras aplicaciones que te ayudan a organizarlo, es que Word, pues tendrías que hacer las carpetas y ser como muy explícito respecto al documento, ¿no? OneNote dice Viridiana que usa. Sí, o sea, mientras lo tengas y te funcione, ¿no? Cada quien lo hace. Notion, Notion es una belleza, ¿no? También, Brenda. Quien no conozca Notion, búsquelo. O sea, te ayuda a clasificar, tener cuadernos, notas, colores. Y les voy a anotar aquí para ponérselos. Hay un video donde yo conocí Notion, que es de Víctor Abarca, y explica muy bien Víctor Abarca cómo usar Notion, ¿no? Si son geeks, si les gustan los gadgets y eso, Víctor Abarca tiene una página de YouTube bastante buena. Cada quien tiene una manera. Tú, Olinka, ¿cómo fichas? Pues miren, he pasado por todo. He pasado menos por las fichas porque a mí me desesperan porque tienen muy poco espacio y porque yo tomo notas a manera de esquema. Entonces me desespera mucho tener muy poquito espacio físico. He pasado por Evernote, he pasado por Word, he pasado por Pages, he pasado por varias aplicaciones. Si les soy sincera, todavía no logro acomodarme con ninguna porque yo necesito la escritura física para recordar cosas, porque tengo memoria visual. Entonces necesito la escritura física y tomar notas de diferentes colores. Yo sé que con internet se puede los colores, pero siempre, o con digital, pero siempre me implica mucho más trabajo, ¿no? Como regresar. Entonces tomo físico. Entonces, ¿qué hago? Ya sea que tome hojas sueltas, ¿no? Y luego les pongo número y las junto y las engrapo y las guardo tengo como un archivero, ¿no? Donde tengo investigación tal y todas las notas ahí guardadas. Pero el problema de eso es que luego si no las tienes bien, se mojan, eh, se ensucian, se pierden. Ustedes ya lo verán, o sea, cuando hagan la tesis, la tesis es moverse todo el tiempo, que a la biblioteca tal, que regresar, que no sé qué, que si traigo mis notas, que si no las traigo, las notas bien usadas siempre terminan hechas a un poco un caos. Y lo que más me ha gustado y con lo que más me acomodo son con los cuadernos, ¿no? Tengo un cuaderno para cada investigación y ahí voy anotando cosas. Y para mi toma de notas, lo que también hago es que voy usando post-its de diferentes colores. Entonces, dentro de mi gran pregunta rectora o mi idea principal, tengo ideas secundarias y a cada idea secundaria le asigno un color. Entonces, mientras voy leyendo, le asigno los colores. Y entonces, cuando acabo de escribir, de leer, ¿no? Ya sea que cuando leo y tomo notas, o cuando acabo de leer, ya solamente digo, ahorita solamente voy a fichar todo lo del tema tal que está en rojo, ¿no? Entonces ya solamente busco, o lo que está en naranja, ¿no? Pero la toma de notas es fundamental e imprescindible, ¿no? Para tener una muy buena investigación. Bien.
¿Qué más tenemos? Ya que tengo todo eso, ¿no? Clasificado, si lo tengo por colores clasifico de la idea principal hacia ideas secundarias y cada idea secundaria lo tengo por colores y ya tengo esas notas, ahora sí puedo hacer una lluvia de ideas, ¿no? Tengo todas estas ideas revueltas, ahora las voy a ordenar y las voy a clasificar. Ah, pues tengo todas estas ideas. La principal es esta y las secundarias son estas. Ah, ok. Ahora, sí, ordeno y clasifico. Ordeno esas ideas secundarias, todas las naranjas juntas, ¿no? O que tienen que ver con esta idea, todas las rojas que tienen que ver con esta segunda idea, y ya lo tenemos completamente clasificado. Entonces, no, escribir no es tan fácil como sentarnos y a ver que llegue la inspiración, ¿no? Eso no existe. Y número 5, ahora sí, ya están clasificadas. Enumero jerarquizo, es decir, voy a hacer un esquema partiendo de lo general, introducción, desarrollo, conclusiones, y me voy a saltar la introducción y porque es lo último que voy a hacer, lo último que voy a escribir, y me voy a ir al desarrollo. El desarrollo, tengo estas ideas en función de resolver la idea principal, las secundarias, ¿cómo las voy a acomodar? Ah, primero tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Ya sea que yo escoja un método deductivo o inductivo, ¿no? Va a estar en función también de nuestro método. Entonces, también implica un buen conocimiento de métodos, ¿no? Ya que lo acomodé, se vuelven nuestros subapartados. Por eso cuando hacemos un proyecto de investigación o un protocolo de investigación, nos piden, ¿no? Una especie de preíndice. No es que quieran saber específicamente qué vamos a hacer, sino que tenemos idea de cómo estamos organizándonos, ¿no? Entonces hacemos una especie de preíndice, conclusiones, y dentro de cada apartado voy a poner, dependiendo si elegimos un método deductivo o inductivo, ¿qué voy a hablar primero? ¿Qué voy a hablar después? Y así vas. Ya que tengas todo eso, ahora sí te sientas y te pones a escribir por partes, no se salten. Yo he llegado a cometer ese grave error de saltarme y es horrible porque vas perdiendo el hilo, después se ve súper fragmentado el texto, ¿no? O la primera parte se ve bien, la del medio se ve fragmentada, la última quedó más o menos, ¿no? O lo que hace mucha gente que es la historia de todas las tesis de licenciatura, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, y el final súper apresurado porque ya tardaste, ya te cansaste, ya tienes el tiempo encima, tus papás dicen cuándo vas a acabar esa tesis, tu tutor te dice que se está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, si desde el principio la vamos planeando, se vuelve mucho más sencillo, ¿vale? Ese es el esquema. Decir, ¿de qué voy a hablar primero? Ideas principales, ideas secundarias, ¿no? Y lo que yo hago es, en lugar de ser muy general respecto a qué voy a escribir en cada párrafo, es poner una pregunta. Aquí voy a hablar, no sé, sobre qué es definir el género del ejemplo. Y entonces yo ya sé que en ese párrafo lo único que tengo que hacer es definir ejemplo y segundo, problematizar sobre la definición del género del ejemplo. Pum. Ahora sí, hilar, ejemplificar tal cosa. Y entonces ya cuando yo me siento y tengo mi guión a un lado, escribir se vuelve mucho más sencillo, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Si se dan cuenta, implica mucho trabajo. Por eso se agradece muchísimo aquellas clases en las que los profesores o las profesoras, ¿no? Desde un principio nos dicen cómo nos van a evaluar. Porque entonces yo ya puedo ir planeando. Obviamente no a la segunda semana, ya sé que voy a hacer mi trabajo, pero puedo ir planeando, sí. Pues tengo como fecha límite tal día que se tiene que entregar, sobre todo quienes programan así sus clases, perfecto, y te dicen tal día es el examen, y si es el examen, no, está de maravilla, ¿no? Porque tú ya puedes saber, ok, todavía tal vez no tengo un tema, pero para tal fecha yo ya tengo que tener un tema. Y entonces en lugar de estar procrastinando y dejándolo a un lado, yo ya voy pensando en un tema. Y mientras voy tomando clases, yo ya me voy haciendo una pregunta rectora, ¿no? Entonces la clase se vuelve más rica, ¿no? Porque no solamente estoy sentada o sentado inmóvil recibiendo información, sino yo misma o mismo voy cuestionando para generar una pregunta rectora que después la voy a unir a mi trabajo final, ¿vale? Entonces, todo esto es maña. Y aparte yo cuando iba en la licenciatura, ya que le agarré el ritmo,
Lo que yo hacía era que, sí, sobre todo en este semestre que tenemos Semana Santa escribía mis trabajos finales, regresaba y lo entregaba. Y muchos profesores me decían que sí, como puedo entregarlo y me da retroalimentación, sí. Y lo leía. Y en ese momento normalmente no tienen tanto trabajo porque todavía no tienen que calificar. Me lo regresaban y corregía y ya cero prisas para ese momento. Bien, vamos a la segunda. Teníamos la primera, planeación o preescritura, y la segunda, redacción del escrito o la escritura. Básicamente, ya sentarme a escribir lo que tengo que decir en la introducción, lo que tengo que decir en el cuerpo o en el contenido y lo que tengo que escribir en las conclusiones. Más adelante vamos a tener en una o dos sesiones, si no es que la siguiente, ¿qué va en una introducción y qué va en unas conclusiones? Creo que respecto al cuerpo, nudo, contenido, no tenemos tantas dudas, pero respecto a la introducción y a las conclusiones, nos genera dudas. Es que yo escribo siempre hago la pregunta, ¿qué es una conclusión? Y mayormente me dicen muchas personas, un resumen, ¿no? De lo que ya dije. Pues no, es una parte de las conclusiones, pero no son las conclusiones, ¿vale? Ya llegaremos a eso. Pero básicamente siempre empiezo por el cuerpo, nudo, contenido, después me voy a las conclusiones y después me voy a la introducción. Las tres tienen que estar planeadas desde el principio. No puedo planear mi cuerpo, nudo, y contenido y después planear las conclusiones y después la introducción. No tiene que ir pareado, ¿vale? Porque obviamente se va a ir modificando tal vez conforme voy escribiendo, pero de preferencia ya tenerlo todo escrito para que no se vuelva confuso. Y de antemano les voy diciendo que la introducción y las conclusiones son elementos como espejo. Es decir, si en la introducción digo que mi hipótesis es tal, que mi objetivo general es tal, que mi pregunta rectora es esta, que mis objetivos particulares son estos, ¿no? Tiene que estar eso mismo en mis conclusiones. No copy-paste, evidentemente, pero lo retomo porque se nota que empiezan con una pregunta rectora y terminan respondiendo otra cosa que no es la pregunta rectora. Un objetivo general y nunca logran el objetivo general en las conclusiones ni lo recuperan. Particular es lo mismo. La hipótesis se les olvidó y ya no la mencionan. No, tiene que quedar así, súper, súper exactito, como piecita de rompecabezas. Eso es lo primero que hay que tener presente, ¿vale? No es que repitas tal cual, pero de alguna manera recuerdas, ¿no? El objetivo, se cumplió, no se cumplió, ¿no? La hipótesis, ¿no? La pregunta rectora. Bien. Miren, sí era aquí de una vez. Ya decía yo. Cada una de las partes. Introducción. ¿Qué va en la introducción? En la introducción va nuestro planteamiento del problema, ¿no? Es decir, cuál es nuestro objeto de estudio, ¿no? O de la escritura. Si es un proyecto de investigación, es decir, si va hacia el futuro, por así decirlo, ¿no? Si todavía no termino la investigación, entonces tengo que escribir verbos en futuro. Todos los protocolos de investigación o proyectos de investigación se escriben en futuro. Siempre, porque no lo has hecho. Se analizará, se describirá, se explicará, se argumentará, ¿no? Futuro. Si es un informe de investigación o una investigación terminada, se escribe en pretérito. Y mucha gente lo que hace es que, y ahí sí todos, rescatamos nuestro proyecto de investigación para escribir la introducción, que no es que esté mal, pero se nos olvida. Se quedan esos verbos en futuro, pero ya acabaste la investigación, ¿por qué tienes que escribir? Se analizará, no, ya analizaste, entonces se analizó, se describió, se explicó, ¿no? Si ya se terminó la investigación, verbos en pasado. Si es un proyecto hacia el futuro, entonces será en futuro, ¿no? Hay que plantear el problema, ¿no? O cuál es el objeto de estudio o cuál es el objeto de escritura y haciendo mucho más precisos las siguientes etapas. Ustedes me dicen si ya le puedo dar siguiente.
estas 5 interrogantes. Tengo que responder 5 preguntas, sí o sí, en mi introducción. Número 1, ¿qué investigaré o qué investigué? Es decir, mi pregunta rectora. Una pregunta rectora bien delimitada que tenga su tiempo, su espacio y su objeto de estudio. Una pregunta rectora que no tiene tiempo, espacio y objeto de estudio. Pero es que tema. No, no es lo mismo una pregunta rectora que un tema. ¿Vale? Necesito una pregunta rectora, porque el problema es que cuando tenemos un tema, se esponja. Necesito una pregunta rectora para después trazar un tema y después trazar un título. Van a ir igual pareados. Pregunta rectora, después tienes un tema y después tienes un título. ¿Son lo mismo? No. ¿Se parecen? Pues sí, porque son etapas, ¿no? Pero es que hay maestros que me dicen que pregunta rectora no, que tema, ¿qué hago? Ten una pregunta rectora, no le digas, y luego creas el tema, pero tú trabaja con una pregunta rectora. Yo lo veo, las personas que no tienen una pregunta rectora se hacen unas bolas, se pierden, leen de más, pierden tiempo, cuando ya están haciendo la investigación se salen de la pregunta rectora, no terminan de leer, nunca es suficiente la lectura, me falta tomar muchas notas. Pues sí, porque no está siguiendo una pregunta rectora. Todo lo que leo, todo me sirve y todo es importante. No, necesitas una pregunta rectora, ¿vale? Con un tiempo, un espacio y un objeto de estudio bien delimitado. La segunda interrogante que debo contestar en la introducción es, ¿cuál es la posible respuesta a esa pregunta rectora que yo hice? Si tengo un tema, no puedo crear una hipótesis. Si tengo una pregunta rectora, puedo crear una respuesta a esa pregunta, lo cual es una hipótesis, ¿vale? Ahí porque no solamente quedarnos, la investigación siempre queda abierta, claro que queda abierta, pero necesitas delimitarla. No es lo mismo delimitar un tema de investigación, por ejemplo, decir, no sé, las intenciones, ¿cuáles son las intenciones comunicativas en una fuente precisa? Por ejemplo, en el Flo Sanctorum con sus etimologías, ¿no? Que a mí mi fuente me permite no tener el tiempo ni el espacio, porque trabajo sobre una fuente en específico. A decir cuáles son las intenciones comunicativas del siglo XIV. Nunca voy a acabar y nunca voy a dar una respuesta. O va a ser demasiado amplia o va a tener un montón de errores, no voy a tener fuentes suficientes, entonces hay que acotarla siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay que acotarla. La Revolución Mexicana, ¿no? O también un conocido que hacía una tesis en la maestría, ni acabó, porque era demasiado amplia, sobre el imperio. El concepto del imperio desde la antigüedad hasta el siglo XXI. ¿Cuándo vas a acabar eso? ¿Cuándo? Y ahí tenía tiempo, ¿eh? Espacio no. Un tiempo así. No, nunca acabó. Nunca, ¿no? Y no fue mi compañero de maestría, fue compañero de maestría de profesores suyos que ya son doctores y ya tienen plaza. Y no acabó, ahí sigue con su proyecto no delimitado. ¿Por qué? Pues porque es así. ¿Cuándo vas a acabar de leer? Nada más tus fuentes. ¿Cuándo? Hay que delimitar, es importante delimitarlo, ¿vale? Bien. Luego, tercer interrogante. ¿Por qué investigar este problema? ¿Por qué? Es decir, hacer la justificación. Y si se dan cuenta, tiene que ver con todas las partes que les piden en un protocolo de investigación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nadie lo ha investigado. Y esto a mucha gente se ofende, ¿no? Y yo siempre digo, si nadie lo ha investigado, número uno, no estamos 100% seguros que nadie, porque ni hablamos ni leemos, ni hablamos todas las lenguas del mundo, ni podemos conocer todas las investigaciones del mundo, ¿no? Entonces, probablemente hay alguien que lo hizo en China, pero yo no hablo chino. Entonces, yo no voy a hacer una aseveración, ¿no? De ese tipo. Nadie nunca lo ha investigado, ¿no? O lo segundo, el problema de decir nadie nunca lo ha investigado, tal vez porque no importa, tal vez porque no es, porque tal vez a alguien ya se le ocurrió, empezó y dijo, la pregunta era muy obvia. La respuesta era súper obvia, ¿no? Volviendo a la pregunta rectora. Toda pregunta rectora que se responde con sí o no, no sirve, porque se puede resolver así. Los no sé qué tenían, ¿pudo haber un impacto en la economía? Sí.
a partir de tal cosa, sí, ya, se acabó la investigación, o no, y ya, ¿no? Pero eso, generar más, ¿no? Y retomando un poco lo que decía Raúl sobre que la investigación siempre queda abierta, sí, siempre queda abierta en función de que quedan cosas pendientes, o mejor aún, que a partir de esa investigación surjan más interrogantes. Por eso, una pregunta rectora que se responde con sí o no, pues no es útil, ¿no? Sobre todo para la investigación, porque no va a generar preguntas posteriores, ¿no? Lo decía el doctor Aurelio González cuando yo tomaba clase con él. La persona que más sabe no es la que sabe todo, sino la que es capaz de preguntarse cosas a partir de lo que aprendió. Porque eso genera conocimiento. Si yo creo todo lo que me dicen, ¿no? Sin jugar tampoco al extremo de ser la policía y una cuestión conspirativa donde lo dudo todo, ¿no? Si cierta clase me lleva a una interrogante, ¿no? Y me lleva a una investigación y esa investigación me lleva a otra, ¿no? Se va generando conocimiento a partir de el pensamiento crítico. Si se quedó cerradita, ¿no? Pues no sirve de nada. Bien, respecto a la justificación, ¿qué pongo? Entonces, si no puedo decir porque nadie lo ha investigado o porque es muy interesante, ¿por qué muy interesante? No, porque el interesante es subjetivo, es interesante para ti, no, tal vez para alguien más no, ¿no? O sea, yo trabajo vidas de santos en la Edad Media. Habrá gente que me va a decir, qué hueva tu tema. Para mí no es interesante, ¿no? Como para mí, por ejemplo, Linka, no es interesante el emplacado, y cuando les digo ejemplos de investigaciones, porque en serio los he leído, el emplacado de bicicletas en Puebla durante la última década del siglo XIX, pues para mí no lo es. Entonces, interesante es subjetivo, ¿no? No es una cuestión de subjetividad la ciencia social y sobre todo la historia, ¿no? Es una cuestión que busca la objetividad. Ya sé que esto nos puede llevar a reflexiones respecto a, bueno, pero no podemos ser completamente objetivos. Ajá, pero es una ciencia social, ¿no? Intentaremos ser lo más objetivos posibles. Y entonces, interesante tampoco. Entonces, ¿cómo hago la justificación? Mencionando nuestros antecedentes de cómo se ha trabajado ese tema, esa pregunta rectora, etcétera, ¿no? Y los datos que permitan contextualizar el problema. ¿Cómo le hago? Escribiendo, primero haciendo un balance historiográfico y después haciendo un estado de la cuestión. Ese es nuestro caballito de batallas para poder tener un trabajo de investigación. Número 1, pregunta rectora. Número 2, un estado de la cuestión hecho perfecto. Así es dificilísimo hacerlo, pero quien lo hace bien, su justificación está y sus objetivos y su enfoque teórico metodológico va a quedar perfecto. Entonces, ese estado de la cuestión es la parte medular de la investigación. Ay, no, pero qué hueva leer tanto. Yo nomás quería empezar a escribir. Pues sí, pero hay que saber qué se ha escrito y cómo se ha escrito y qué disciplina ha trabajado el tema o sobre lo que yo quiero trabajar, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues seguramente ya lo saben, hago un balance historiográfico sobre lo que se ha escrito, luego lo clasifico, ¿no? Lo pueden clasificar como ustedes quieran y como más convenga para el tipo de estudio o como sea clasificado. Por ejemplo, yo lo hago por disciplinas. ¿Por qué? Porque yo hago interdisciplina. Entonces, a partir de mi enfoque teórico metodológico, lo tengo que justificar, ¿vale? Entonces, pues lo clasifico. Esta fuente se ha estudiado a partir de 5 disciplinas y en la disciplina tal se ha investigado así, así y así. En la disciplina tal, así, así y así. Por eso, y ahí metes la justificación, ¿no? Es importante trabajarlo con base en ¡pum! Y para hacer un buen estado de la cuestión, tenemos que conocer súper bien la historiografía. Entonces, también no se vayan saltando sus clases de historiografía, porque luego no falta quien dice, ay, ya no pasé la 1, pero órale, vámonos a la 6, ¿no? Momento, por algo están así, ¿no? Y yo, por ejemplo, doy historiografía en el helénico, historiografía medieval en el helénico, y hay que regresar un poco, ¿no? Para ver de dónde se van permeando los géneros, cómo funcionan en otras etapas, etcétera, ¿no?
Y se los dice a alguien que su primera historiografía fue la última, ¿no? Porque yo dije, me voy a meter en una clase de historiografía a ver qué hacen. Y después tuve que regresar y todo tuvo mucho más sentido. Pero sí estoy segura que si no tienes claro esa historia de la historiografía, por lo menos de la etapa en la que estás trabajando, los estados de la cuestión quedan bastante como cojillos ahí, ¿no? Entonces es importante. Vamos a ver la siguiente clase de manera muy general, porque esto no es metodología de la investigación. ¿Qué tiene que tener un estado de la cuestión? ¿No? ¿Cómo se escribe un estado de la cuestión? Y les voy a subir un ejemplo de un estado de la cuestión publicado, porque se pueden publicar estados de la cuestión. Obviamente tienen que ser estados de la cuestión muy novedosos, muy completos, ¿no? No un estado de la cuestión para un trabajo, pero por ejemplo, la doctora Laura Fernández, ahora que se cumplieron 800 años de Alfonso X el Sabio, hizo un estado de la cuestión sobre todo lo que se ha escrito de Alfonso X el Sabio, ¿no? Para justificar un proyecto de investigación en el que ella está trabajando, ¿no? Es muy útil y se los subiré para que lo vean. La cuarta interrogante que tenemos es, ¿para qué investigar este problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué lo voy a hacer? No por qué, ¿para qué? Y ahí es donde metemos nuestros objetivos. Un objetivo general y objetivos particulares que nos permiten llegar al objetivo general, ¿no? También vamos a ver, yo creo que la próxima semana, qué verbos utilizo para escribir objetivos, qué verbos utilizo para hacer una justificación, ¿no? Bien. Y por último, la quinta interrogante, ¿no? ¿A partir de qué elementos estudiaré el problema? ¿Qué elementos necesito para investigar el problema? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, a el enfoque teórico metodológico, ¿vale? Los objetivos siempre se escriben en infinitivo, eso me faltó mencionarle, siempre se escriben en analizar, resumir, exponer, sintetizar, Siempre van en infinitivo. Y el enfoque teórico metodológico también es el pilar de la investigación, ¿no? Y siempre hago una comparación, ¿no? Con una casa, o sea, son los cimientos de tu investigación. Quien no tiene claro su enfoque teórico metodológico se va a caer. Le soplas y esa cosa se cae completita, así, ¡pum!, se fue la investigación. Y se nota, hay un montón de gente, y yo lo he visto, ¿no? Que tiene una hipótesis que ya se cumplió antes de empezar a hacer la investigación. Entonces, ¿para qué estás investigando? Es ocioso, es completamente ocioso, ¿no? Y la única persona que se engaña, pues, eres tú mismo, ¿no? O tú misma, porque si estás aprendiendo a hacer una investigación y ya la comprobaste, pues en realidad no vas a aprender nada. Y aquí ya Blanca, ¿no? Dice que cuando nosotros tenemos una hipótesis y estamos realizando una investigación, el investigador tiene que ser el juez más rudo con su propia investigación. Hacer todo lo posible por tirarme la hipótesis una y otra y otra y otra y otra vez y cuestionarla. No protegerla, así, ay, es mía y nadie la puede tocar. Y cada vez que un profe llega y me dice, tu hipótesis, no sé qué, es que usted no entiende nada. O en el seminario empezarle a gritar a los compañeros. No, órale, pégale. Porque si tú le pegas a mi hipótesis, hay dos, se reconstruye, veo los errores, marco. Yo sé que eso es un proceso muy difícil, sobre todo en la cuestión psicológica de ego, ¿no? A nadie nos gusta que nos digan, tu hipótesis se va a caer, no sirve. No, llevo mucho tiempo trabajando esto y me dices que se va a caer, pero es muy útil cuestionarla, ¿no? Una y otra y otra y otra vez. ¿Se va a caer? Probablemente sí. La mayor parte de las veces se va a caer. Y por eso es una hipótesis, no pasa nada, la replanteas, ¿no? O es muy común que también pase, ay, tengo un super proyecto, una hipótesis super fregona, nadie la ha hecho. Empiezas a leer un montón, llevas un mes de investigación, esto ya lo trabajaron, ya lo trabajó alguien. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No, tal vez hay que buscarle otro enfoque teórico metodológico. Ahí está, ahí está.
ya sea en nuestra hipótesis, en nuestra pregunta rectora, con nuestra justificación. Ahí está el por qué es necesario o es importante, necesario, ¿no? El trabajo que estamos realizando. Enfoque teórico metodológico es fundamental, ¿no? A veces no tengo ninguna aportación que hacer respecto a un tema, respecto a la historiografía, pero sí tengo una propuesta teórica metodológica. Es decir, lo voy a trabajar como alguien más no lo ha hecho. Y no importa que no lo haya hecho, sino que la manera en la que yo trabajé puede ser útil para trabajar otro tipo de fuentes. ¿Cómo lo logras? Sabiendo un montón de teoría y un montón de metodología. Entonces, cada vez que ustedes vean seminarios de teoría y de metodología, ahí es, ahí es. Y si encuentran, que es difícil, pero si encuentran a alguien que sepa de teoría y de metodología a la par, porque normalmente se separan, así quedan así, limítrofes, ahí es, ¿no? Bien, ¿qué hora es? 5:20, bien. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué pongo en el cuerpo nudo contenido? Bueno, pues es el desarrollo, les digo que este es el que nunca tenemos dudas, ¿no? El desarrollo puntual de las ideas del ejercicio de planeación, ¿no? ¿Cómo lo voy voy desarrollando esas ideas que tuve en mi ejercicio de planeación? Lo puedo dividir en capítulos, lo puedo dividir en párrafos, lo puedo dividir en apartados, en subapartados, ¿no? Por eso existen los apartados y los subapartados, porque los subapartados van a ser ideas secundarias que construyen una idea principal dentro de esas secundarias que serán los apartados. A su vez, los apartados se vuelven ideas secundarias que construyen una idea principal, ¿vale? Es como una caja de una muñeca matrushka, ¿vale? Una idea, un párrafo, ya se los había dicho. Una idea, un párrafo. Un párrafo va a girar en torno a una idea, pero si mi tema o mi pregunta de investigación es una idea en general, pues sí, pero lo mismo, ideas secundarias, ¿no? Que tienen a su vez ideas secundarias adentro, ¿no? Y que se vayan concatenando unas con otras. ¿Cómo escribo un párrafo? Bien, de la siguiente manera. Esta es la estructura expositiva de una composición para hacer un párrafo. Número 1, presento mi idea. Número 2, explico mi idea. Número 3, pruebo mi idea. Número 4, discuto o amplío mi idea, porque no siempre tienes que discutir. Y número 5, concluyo mi idea. Hago una microconclusión que me lleve a unirla a una nueva idea, ¿no? ¿Cómo lo hago? Regreso a mi presentación de la idea. Va de nuevo. Presento la idea, la explico, la pruebo. ¿Cómo la pruebo? Con aparato crítico. Para eso utilizamos citas directas e indirectas. Es la prueba. Ya sea para refutarla o para probarla, ¿no? O sea, sí es mi idea, pero no solamente lo digo yo, ya lo dijo Legov, ¿no? Y mocos, metes a Legov y entonces ya no me puedes tirar. Para eso metemos una cita. O metemos una cita para lo contrario, ¿no? Yo propongo esto se ha propuesto, y entonces ahí viene el número 4, discuto mi cita, ¿no? Respaldos de autoridad. Sí, pero para prueba, solo para un sentido de uso de cita, ¿no? El respaldo de autoridad. Porque hay muchos, o sea, hay muchos tipos las citas se utilizan para varias funciones. Una de esas es el respaldo de autoridad. Estamos muy acostumbrados a simplemente utilizar ese, ¿no? Pero hay muchos, discutes, pones en duda, que ya igual lo veremos, ¿no? O amplío mi idea también, ¿no? Si lo utilizo, como dice Raúl, como un respaldo de autoridad, entonces voy a ampliar la idea, ¿vale? Y número 5, pues concluyo, ¿no? Es un silogismo básico de cuarto de prepa, ¿no? Premisa A, premisa B, ¿no? Conclusión. Premisa A, presentación y explicación. Premisa B, prueba y discusión. Conclusión. Así tienen que construir sus párrafos, como si fueran silogismos. Así se argumenta. Obviamente hay muchos tipos de silogismos, ¿no? Y uno siempre piensa cuando aprende esto, maldita sea, porque cuando iba en cuarto de prepa no puse atención a mi clase de lógica y ya no me acuerdo de nada, ¿no? Pero es muy útil recordarlas, ¿vale? Porque es la manera en la que se argumenta. Bien, y por último, conclusiones.
3 cosas que hay que saber sobre las conclusiones. Recorrer el escrito para hacer un inventario de la tesis, ideas y pensamientos muy general, ¿no? Que mucha gente se queda aquí, simplemente hace un resumen. En este artículo lo que se llevó a cabo fue, y hace un resumen y ya se quedó ahí, ¿no? O sea, sí hay que hacerlo, sí. ¿Cuántos párrafos escribo para hacer ese recorrido del escrito? Depende. Si es un artículo académico o un trabajo escolar, un párrafo, no más, un párrafo. Si es una tesis, un párrafo por cada capítulo y ya, un párrafo por cada capítulo. Después, dejar constancia de los problemas pendientes, que era lo que decía Raúl un poco sobre que la investigación siempre queda abierta. Sí, siempre queda abierta, ¿no? Pero no simplemente decir, bueno, ¿no? Quedó ahí cosas por hacer, sino qué quedó por hacer, qué nuevas ideas surgen a partir de la investigación que llevé a cabo, ¿no? Luego, los resultados de la investigación, ¿no? Es decir, las respuestas respuesta a mi pregunta rectora, porque no solamente puede haber una, puede haber varias, a mi pregunta rectora, ¿no? Y el cumplimiento de esos objetivos, ¿vale? Fíjense, aquí tengo un ejemplo de un alumno que escribió sobre fíjense, esta pregunta rectora, bien hecha. ¿En qué medida existió una relación entre la popularidad del género gangsta rap y el índice de criminalidad en Compton entre 1986 y 1996? Tiempo, espacio, bien. Y concluye, no de una manera categórica, sino muy general, ¿no? Que sí hay una relación, ¿no? Entre la criminalidad, ¿no? Que fue nacido por el crimen, etcétera, pero luego dice, sin embargo, como otros estilos de música de protesta, el gangsta rap es más un síntoma de cuestiones como la criminalidad que un problema en sí mismo. Es decir, no me quedo así de, lo que yo dije es, no, más allá de lo que diga tal cual, y está ahí la solución, sino más bien qué otras posibles cosas pude notar en esta investigación y a las que pude llegar. Tips para hacer conclusiones. Número 1, recoger o escribir en una ficha, nota, lo que sea, ¿no? Durante la redacción del trabajo, juicios o afirmaciones que van llevando o van generando resultados en nuestra investigación, ¿vale? Es decir, sobre todo esto pasa cuando son trabajos mucho más amplios. Cuando yo estoy escribiendo, ¿no? Un apartado, llego a una conclusión minúscula, pero llego a una conclusión en ese pequeño apartado, ¿vale? ¿La anoto? No, no la anotes porque tienes que unir la segunda idea. Anota, no en el Word, anótalo en una libreta o en otro Word. Y así te vas, apartados o capítulos. Y son como tus micro conclusiones. Después, cuando ya tienes que hacer las conclusiones finales, las recuperas esas notas y armas una conclusión general a partir de tus conclusiones particulares. Eso es muy útil, sobre todo cuando nos lleva mucho tiempo hacer un trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es muy ingenuo pensar que si un trabajo de investigación como una tesis nos lleva un año, al final de ese año me voy a acordar de todo lo que pude llegar a concluir, ¿no? Pues lo voy escribiendo. Por eso, y eso es algo muy útil que he visto en las tesis de historia, llegan a consideraciones finales del capítulo 1. Las guardas, porque después las recuperas y entonces te ahorras el trabajo. Y no solamente te lo ahorras, sino es mucho más sencillo que intentar recuperar conclusiones a las que llegaste, porque sí. ¿Y qué más? Finalmente, nuestra última etapa, que es la etapa de la revisión o posescritura, y hay que tener en cuenta 2 partes o subetapas, la relectura y la revisión, ¿no? Tienen que dar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que termine de escribir y una relectura? 24 horas, yo diría. ¿Por qué? Porque ya estás cansado o cansada, ya estás harto o harto, ¿no? Del texto. 24 horas, ya acabé de escribir, ya le di punto final, o te duermes, o ves la tele, o te pones a lavar, o sea, algo que no te lleve otra vez ahí.
porque ya no vas a encontrar nada o te va a parecer que lo que escribiste está mal, ¿no? Porque ya estás muy viciado, por así decirlo, o viciada, ¿vale? Lo dejas, lo retomas al día siguiente, ¿no? Y vuelves a leer para poder, haces una relectura para poder corregir. ¿Qué pasa si tengo poco tiempo? La verdad es que lo intenté, pero no logré planearlo como era lo esperado. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 horas, porque de verdad estás súper viciado o viciada del texto. No lo encuentras, no lo encuentras. O sea, o lo lees y te parece bastante malo tu propio texto. Dices, no, ya, no me sirve y seguramente les ha pasado. Voy a borrar todo esto y voy a volver a escribir, ¿no? Bien. Bien, vamos a dejarlo si quieren hasta aquí. Son 5:30. Normalmente, no siempre, pero cuando estamos en línea, si termino un tema a las 5:30, prefiero dejarlo hasta ahí y continuar la siguiente clase que empezar otro y quedarnos a la mitad. ¿Por qué? Porque cuando regreso a la siguiente semana tengo que hacer el resumen y entonces ya nos llevo más tiempo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahora, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sale. Pues la siguiente semana vamos a continuar con algo que se llama escritura competitiva, ¿no? De un poco hablando sobre esto mismo, sobre lo que Elena Bazán considera que tiene que ver, cambia la palabra redacción, ¿no? El concepto de redacción por una categoría que se llama escritura competitiva, que a mí me parece mucho más útil utilizarla, ¿no? Ya, ahora te doy la palabra, Raúl. Es mucho más útil y ya lo veremos la siguiente semana. Habrá algunas cosas que se repitan, ¿no? O más bien iremos detallando. Y listo, para la siguiente semana, sí, para la siguiente semana hay que leer un texto de Casani, que lo tienen ahí, La cocina de la escritura. Y aquí está en el programa. Déjenme ver si está en las páginas. Cohen. Ah, no. No, ya me acordé, lo cambié por algo más divertido. Sí, vamos a leer, y no lo tienen, pero ahora se lo subo, porque no lo cargué. A Jablonka, Iván Jablonka, La introducción de la historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales. Es chiquita, son 12 páginas, pero Jablonka se lee bastante fluido, ¿no? Quienes no lo hayan leído, se los recomiendo. Y listo. Ahora sí, Raúl, dime tu pregunta. ¿Siempre debemos escribir párrafos con una sola idea? Se puede, es que esa es una buena pregunta, Raúl, ¿no? O sea, siempre es un párrafo, una idea, o puedes escribir dos, o sea, en 2 párrafos una idea. Es que ese es como la maña, por así decirlo, el truco ahí que nadie nos dice, o lo que nos genera confusión. Tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál es una idea completa? Porque a veces creemos que una idea completa es, y dices, es que me queda un renglón. Identificar cuál es la idea completa y cuál es una idea dentro de esa idea. Obviamente va a haber ideas mucho más amplias y ahí y probablemente me iré un párrafo, luego otro, luego otro. Pero aunque las vaya separando, sí me tiene que quedar claro que dentro de un párrafo está completa esa idea que se va a juntar con otro pedacito. Por eso les decía que es como ni siquiera, pues sí, como una matrushka, ¿no? Que se va, o como unos changuitos de esos que se van juntando, porque no es que sean ideas independientes, son dependientes de otras ideas. Lo que sí es no tener, para como responderlo de manera rápida, ¿no? No tener párrafos kilométricos, ¿no? O sea que en una cuartilla tienes un párrafo. Probablemente lo que pasó ahí es que, o uno, tienes información que no es necesaria, o número dos, no te has dado cuenta que tienes 2 ideas ahí, ¿no? O lo contrario, párrafos demasiado cortos. A mí me ha tocado verlo, un enunciado de 2 renglones o 4 renglones.
Normalmente está conectada a la de arriba, pero no lo logras identificar, o está conectada a la de abajo. Por eso, les recomiendo que hagan la planeación. Si yo hago mi planeación y tengo esa lluvia de ideas muy general y la acomodo y la ordeno, es mucho más fácil visualmente que yo sepa cuál es una idea principal y cuáles son las ideas secundarias que construyen esa principal y luego otra principal, las secundarias que lo construyen. Porque lo que nos pasa cuando vamos escribiendo es que está todo revuelto, o sea, es como, no revuelto, pero está el fluido, fluye, 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 y nunca ves el corte, y sigues escribiendo. Y la verdad es que muchas personas, y tengo que confesar que yo antes lo hacía, ¿no? Dices, ay, ya va muy largo, enter, pero no sabes ni por qué le diste el enter, simplemente porque, ay, ya llevaba un montón de texto, el que sigue, ¿no? Si tú planeas bien desde un inicio, vas a poder identificar eso, ¿no? Un párrafo o una idea, o tal vez son dos ideas que te llevan a una tercera idea mucho más amplia, como lo decíamos del silogismo, ¿no? Premisa A, una idea secundaria, premisa B, una idea secundaria, premisa C, no, bueno, conclusión, una idea principal, y así la vas construyendo. ¿Quedó claro o no? Nada más te hice más bolas. De todas formas, vamos a ir viendo y haciendo ejercicios para que esto quede más preciso, ¿no? Bien, pues si quieren lo dejamos hasta aquí y nos vemos la siguiente semana. Les subo el libro de Jablonka, que estaba intentando subirlo ahora, pero creo que está en mi disco duro. Y no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Pues nos vemos el siguiente viernes y pues ya, buen fin de semana, descansen, lean, es una lectura muy bonita. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Encontrándole un poco de sentido a qué hacemos y para qué lo hacemos, que eso es importante. Bien, pues nos vemos la siguiente semana. Gracias por conectarse, descansen un poco y bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestra. Bye. Maestra, hasta luego.